El día de hoy seguiremos con nuestra serie de predicaciones acerca del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Así como el pastor la semana pasada ya nos ha aperturado esta serie acerca de este discurso que el Señor Jesucristo da en el Monte de los Olivos. Por eso el tema de nuestra predicación es el discurso del Monte de los Olivos acerca de Jerusalén. Acerca de Jerusalén. En esta mañana vamos a ver, hermanos, de forma detallada la predicación del Señor Jesucristo en los versículos del 15 al 20. Y quiero mencionarles que el capítulo 24, que vamos a estar estudiando, es considerado uno de los pasajes complejos, difíciles y controversiales de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en este pasaje se van a entremezclar profecías que tienen que ver con diferentes épocas en la historia de la Iglesia de Cristo. Y no todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en qué tiempo debemos colocar cada parte, si en el pasado o en el presente o si es en el futuro. Ahora, con esto no quiero decir, hermanos, que este pasaje sea una cosa indescifrable, que sea una especie de acertijo. No lo es. Pero debemos reconocer que se trata de un capítulo difícil, complejo, al que debemos acercarnos con toda humildad, reconociendo nuestras propias limitaciones y pidiendo al Señor su guía y su dirección para poder así entender lo que Él nos quiere hablar a nosotros el día de hoy. Debemos reconocer que hay porciones, hermanos, de las Escrituras que son más difíciles que otras. De hecho, el mismo Pedro describe del apóstol Pablo que escribió cosas que son difíciles de interpretar. Yo creo, hermanos, que este capítulo 24 es uno de esos pasajes. Por otra parte, aunque este es un pasaje completamente profético, porque va a hablar de algunos eventos que se relacionan con la vida del pueblo de Israel y también con la vida de la iglesia, pero que en aquella época todavía no se habían completado, no se habían hecho. Es evidente que la intención del Señor no es satisfacer nuestra curiosidad acerca de las cosas del futuro. Cuando Él nos deja estos pasajes proféticos o este texto que habla de cosas del futuro, no quiere satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, es prepararnos para hacernos fieles a Él en el presente. Permítame repetirle, la intención del Señor con este sermón o este discurso no es de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, sino es prepararnos para hacernos fieles a Dios ahora en el presente. Adicionalmente, hermanos, quiero anticiparles que este pasaje, este capítulo 24, está lleno de algunas advertencias. Entonces, esto nos da la pauta para dirigir nuestro corazón al Señor y saber que hay cosas en las que Dios quiere todavía tratar en nosotros, de tal forma que el Señor está hablando aquí con un corazón preocupado por su iglesia. Está hablando con un corazón de pastor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, debemos tener en claro que el día de hoy la palabra de Dios no se nos ha revelado con el fin de enterarnos de las noticias que van a suceder el día de mañana, hermanos, sino para conocer un poco más a Cristo, entender cuál es nuestra relación con Él y ser cada vez más santos. Así como Él dice, sed santos como yo soy santo.
Queridos hermanos, el día de hoy han salido muchos predicadores, pastores, apóstoles, profetas. Algunos están poniendo fechas y estableciendo el tiempo de la venida del Señor. Lo cierto es, hermanos, que estas cosas, por lo general y mayormente, la han hecho los engañadores, los falsos profetas. O hermanos que se están dejando extraviar, se están dejando engañar. La palabra de Dios claramente nos enseña que nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Dicen, ni los ángeles que están en el cielo saben la fecha, ni el día, ni tampoco el Hijo del Hombre. O sea que el Señor Jesucristo en su condición humana, siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, pero era completamente un humano como cada uno de nosotros, no lo sabía tampoco. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos, es estudiar un poquito el contexto de este pasaje, que nos dé un poco de luz para así poder tener en cuenta cuál era el corazón, cuál era la posición del Señor cuando Él dice estas palabras, que más adelante veremos que son palabras duras, palabras de terror. El contexto se refiere a aquellos pasajes que están cerca del texto, que rodean al texto, sea anteriormente o sea posteriormente. Y el contexto de este pasaje nos indica que el Señor Jesucristo se encontraba en su última etapa, en su última semana de ministerio terrenal, y les iba a advertir algunas cosas. Les iba a decir lo que pasaría con Jerusalén muy pronto. Mire lo que dice el capítulo 23 de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 23. Versículos del 29 al 39. Y mira quiénes le hablan. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si lo hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, miren lo que harán, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Miren ustedes, la deuda no quedaría así. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto, ¿qué dice? ¿Vendrá de aquí en 1000 años? No, vendrá en esta generación. Y les está hablando allí a los judíos. Escribas y fariseos. Ahora, hermanos, vamos un poquito más atrás, revisando nuevamente el contexto, capítulo 21, versículos del 18 al 22. Miren lo que pasa aquí. Mateo 21, del 18 al 22. Miren lo que dice. Por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo, ¿qué cosa? Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera
Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Se enojó simplemente porque la higuera no tenía frutos y la maldijo? ¿O será que el Señor andaba por ahí caminando haciendo milagritos como para llamar la atención de la gente? Queridos hermanos, el Señor Jesucristo, a través de este acto que maldice a una higuera, lo hace como una señal o como un acto simbólico de juicio sobre Jerusalén. En el Antiguo Testamento, la figura de la higuera muchas veces representaba a Israel, a la nación de Israel. Pero los discípulos no se iban a imaginar lo que estaba el Señor ya profetizando allí a través de ese acto. El juicio del que se habla aquí tenía una razón de ser, hermanos. El Señor no es que quería hacer una cosa sin ninguna justificación. No es que estamos predicando de un Dios de ira que se aira por cualquier cosa y destruye lo que sea. No, hermanos. La palabra de Dios enseña y revela cuál es la causa de la condenación. Miren lo que dice. La luz vino al mundo. La luz había llegado al mundo, dice el Evangelio según San Juan. Pero ¿qué sucede? Los hombres amaron ¿qué más? Las tinieblas que la luz. Dicho de otra manera, Cristo llega a su pueblo. Cristo se presenta a su pueblo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo llega a su pueblo, pero su pueblo no le recibe, sino peor aún, lo mataron, lo crucificaron. Y el apóstol Juan lo dice claramente, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nosotros fuimos testigos de ver la gloria de Dios en el Hijo, en Cristo. Pero hermanos, lo que el Señor está anticipando aquí, en estos últimos días de su ministerio, es que Israel estaba a punto de cometer su propio suicidio. La gloria de Dios que había llegado a la tierra, la gloria de Dios que estaba visitando a su pueblo Israel, aquella gloria que su pueblo anhelaba en los días de Nehemías, cuando ellos quisieron construir el templo y quisieron volver a tener la misma gloria del rey Salomón, por la cual se lamentaron porque no la vieron. Ahora había llegado, pero ellos habían rechazado su gloria. Habían rechazado al Hijo de Dios. Y la gloria de Dios en Cristo Jesús iba a abandonar Jerusalén. El trasfondo de lo que Cristo está diciendo aquí es que Dios estaba repudiando a Israel. Que Dios estaba repudiando a la ciudad santa para que no fuera su casa nunca más. Queridos hermanos, con este contexto de lo que el Señor Jesucristo viene profetizando, ahora sí podemos ir al capítulo 24, versículos del 15 al 20, y veamos ahora sí las palabras duras que da el Señor en este pasaje. Mire lo que dice Mateo 24, del 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Queridos hermanos, parece que estas palabras del Señor Jesucristo dejaron en shock a los judíos, a sus discípulos, de que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser arrasada. ¿Qué va a pasar entonces con el templo?, se preguntaban probablemente los judíos. ¿Qué va a pasar con tremendas edificaciones que tenemos aquí, con tremendas piedras establecidas aquí en la ciudad? Hermanos, recordemos que no estábamos, en esa época no estaban en la época actual, donde probablemente hay mucha fuerza destructiva para quizá demoler cosas así. Ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. Estas palabras realmente dejan en shock a sus discípulos. Mire lo que dice el capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mire. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.